esta invención. Jesús, después que se presentó aquí en la sinagoga de Nazaret como el Mesías, como hijo de Dios al mundo judío en el sábado, no les gustó a los judíos y se dio cuenta que le van a castigarlo, y dice que corrió Jesús de la sinagoga de Nazaret hasta la montaña aquí, que se llama esta montaña, y de aquí saltó sobre la montaña más alta del valle, que es otro lugar que ustedes no lo aceptan, y es el monte Tabor. El monte Tabor se considera como el monte de la revelación de Jesús como el Mesías a sus discípulos. Esa es historia que total el mundo protestante o el pentecostal o evangelista no acepta total, pero es una historia católica. Pero sí está, en el Nuevo Testamento está, que lo querían empujar por ahí. Sí, que lo querían empujar y él dio el salto. Pero esta historia la aceptan solo el mundo católico o ortodoxo. Y ahora miren, bajamos todo el valle lindo que están viendo abajo, todo este valle enorme es el valle de Armagedón. Y al fin del valle de Armagedón, al fin del aire, cerró a propósito del aire. Al fin del aire. Sí. De Armagedón está en la ciudad que nosotros hemos visitado enseguida, que es la ciudad de la época del rey Salomón, la gran fortaleza que se llama Megiddo. ¿Lo vamos a parar ahí? Sí, visitamos. Explícale Palestina. Y van a tener de ahí la vista a este lado de todo el valle. Va a tener una vista increíble de todo el valle. Si de aquí lo encuentra difícil, no importa. La pregunta Palestino. Palestino es un nombre que los romanos han dado a Israel después de la última guerra en realidad entre los romanos y los israelíes. Masada no fue la última guerra. Masada terminó en el año 73 después de la era cristiana. Pero 60 años justo después, en el año 132 después de la guerra, después del nacimiento de la era cristiana, comienza un conflicto que se llama el conflicto de Bar Kokhba. Bar Kokhba era el comandante en la época de Rabbi Akiva, de un rabino que le dio el coraje, que se consideraba un hombre como Sansón en la época más anterior. Era tan fuerte este hombre que podía correr con su caballo y arrancar un árbol con la mano. Así lo presenta la leyenda en realidad, que eran un grupo de guerreros increíble, y ese grupo de guerreros creyeron que ellos van a poder ganar la batalla de los romanos y comienzan una guerra en la orilla de las montañas de Jerusalén, porque ahí está también el templo. Y esta guerra es el valle a la izquierda. Esta guerra demoró 3 años justo, del 132 después de la era cristiana hasta el 135. Cuando terminó la guerra, murieron tantas personas, tantos soldados, increíble, de los romanos y de los israelíes, se degollaron. La leyenda dice algo de 500.000 de soldados que murieron, incluyendo civiles, lógico, en la conquista de Jerusalén. El que era el comandante final de esta guerra de parte de los romanos se llamaba Adrianus. Adrian. Y él es el que cambió el nombre de Israel y le da el nombre Palestina. Hey, hey. Se cuida, hombre, chofer. Y después cambió el nombre. Todos se acuerdan de Palestina, interesante. Pero ninguno en el mundo no ha encontrado, yo en los grupos que he guiado bastante, que alguien se acuerda que él, Adrianos, cambió también el nombre de Jerusalén. Por cientos de años no se llamaba Jerusalén, se llamaba Ilia Capitolina, al nombre del dios pagano de los romanos en Jerusalén. Así que Jerusalén, y él lo ha hecho a propósito para desfigurar total todo lo que le tocaba a la religión judía y a la tradición judía y al contacto espiritual de los judíos a Jerusalén y a la tierra. Entonces la tierra se cambió a Palestina y Jerusalén, Ilia Capitolina. Y todos los que vivieron en la época romana
la época bizantina, la época turca, y volvemos a la época turca porque es muy interesante. La tierra de Palestina se llamó desde el 135 después de la era cristiana hasta el 14 de mayo de 1948, cuando Ben Gurión le cambia el nombre y vuelve a darle el nombre antiguo de la Biblia, Israel, y Jerusalén, la capital de Israel. En el 14 de mayo de 48. Y ahora, durante la época de los turcos, todos los que vivían en Palestina se llamaban palestinos, al decir hebreos, judíos palestinos, cristianos palestinos, musulmanes palestinos. Interesante. Luego, en la época de los ingleses dieron lo mismo. El pasaporte o la carta de identificación de los ingleses se llevaba el nombre fulano de tal, nombre José Leví, lo que es palestino, hebreo palestino, cristiano palestino, musulmán palestino. Así que el nombre Palestina es el nombre de todo el país y no tiene nada que ver con los filisteos de la Biblia. Los filisteos de la Biblia se llaman en la historia auténtica Goyei Hayam, en hebreo, las naciones del mar, al decir afuera de Israel. Como, por ejemplo, los filisteos que conquistaron este país, como los romanos, como los griegos, que vinieron siempre afuera de Israel, de la costa del Mediterráneo. Y por eso se llaman las naciones del mar, en hebreo. Y tenemos el nombre de Israel, que lo han cambiado los romanos, de Israel a Palestina. Así que todos los que vivían y viven hoy hasta el nacimiento del Estado de Israel se llamaban palestinos. Mi familia se llamaba palestino en la época de los ingleses, porque no había Israel. Y ahora los árabes, que son muy sabios, les doy todo el crédito en el mundo a estos árabes, porque ellos utilizan esta página vacía en el cerebro de la mayoría del mundo afuera de Israel, que no saben lo que es Palestina. Y lo utilizan, le cambian el nombre de Palestina a filisteos, muy semejante, ¿no? Y los europeos se imaginan que los filisteos son los palestinos de la Biblia. Y por eso vienen, se quejan Israel, dicen, ¿qué tienen ustedes? Ellos estaban antes de ustedes, los judíos, aquí. ¿Por qué no devuelven? Y yo les pregunto también, ¿por qué los americanos no devuelven en la tierra americana a los indígenas? ¿Me entienden? Sí. Y ahora, en Israel, no ha terminado todavía, en Israel, nosotros nos identificamos a base de la religión y no de la nación. Es muy raro comparando a otro país en el mundo. Y ese es el gran problema del país. Porque aquí cuando preguntas a un árabe, te va a decir, yo soy árabe israelí. O le preguntas a un cristiano, te va a decir, yo soy cristiano que vivo en la nación de Israel. Pero yo soy cristiano, yo soy musulmán. Y el chiste más grande para mí, que yo soy judío, que me escriban en el pasaporte, judío israelí. Lógico que soy israelí, soy judío, porque este país es para los judíos, no para los cristianos y no para los musulmanes. Si yo me identifico judío israelí, entonces ahí está el gran problema, que nos identificamos con nuestra religión y no la nación. Y cuando uno no se identifica con su nación, es problemático. ¿Me entienden? Y ahora los palestinos no son los filisteos, no eran nunca filisteos, en ninguna forma. ¿Preguntas? No, gracias, eso queremos. De nada.